Bienvenidas, bienvenidos. Es un verdadero gusto encontrarnos con caras conocidas, afectivamente desde años atrás, otras desconocidas aún, con quienes pronto tendremos oportunidad de seguir estableciendo vínculos, que es parte de la intención sustantiva de este libro. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Vamos a estar aquí reunidas hasta la 1 de la tarde. Y a título de personal de quienes vamos a participar en esta presentación y a título del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana, les damos la bienvenida y les reiteramos nuestro agradecimiento por estar aquí en esta fiesta de presentación en sociedad de este libro. Este libro es La dimensión espiritual de grandes filósofos y premios Nobel. Originalmente está escrito por Tiomir Dimitrov. Nos preguntábamos con Jorge cómo se pronunciaba. Este libro ha sido traducido, bueno, vamos a estar participando en esta presentación Fernando de la Fuente, Eduardo Garza, Mauricio López y los dos traductores, Uki Velasco y Jorge Ibáñez. Conforme vayan participando, iré compartiendo brevemente algunos aspectos de cada una de ellas. Y antes de pasar propiamente a comentar los libros, contextualizaré muy brevemente que el libro en original en inglés se titula 15 Nobel Laureates and Other Great Scientists Who Believed in God. Nótese mi perfecto inglés, tan perfecto como el ruso. Escrito por Tiomir Dimitrov. Y Jorge y Uki tomaron la iniciativa de vincular al autor y pedirle la consideración de poder traducirlo al español. Y el autor dijo que sí, pero fue muy contundente en decir sí se puede traducir, sí se puede difundir, no se puede comercializar de ninguna manera. Entonces, bueno, ustedes podrán difundirlo, traducirlo, pero no comercializarlo, lo cual muestra la generosidad del autor. La primera parte del libro lo tradujeron Georgina Ibáñez, Pilar Erdosain y el mismo Jorge. Se llamó La dimensión espiritual de grandes científicos. Salió publicado en 2014 por la Universidad Iberoamericana. Y estamos hoy en la presentación de la segunda parte, que se llama La dimensión espiritual de algunos grandes filósofos y premios Nobel. En un momento más voy a presentar en el chat el acceso al original y a las dos traducciones para quien quiera retomarlas, para consultarlas. En este momento, antes de continuar, voy a presentar en pantalla el libro simplemente para que el que estamos presentando hoy, un momentito, para que ubiquemos lo que se les va a presentar cuando ustedes lo consulten en pantalla. Por cierto, ni está ni estará impreso. Si alguien quiere leerlo impreso, pues lo podrá imprimir, pero no comercializar. Están viendo en pantalla entonces el libro que estamos en proceso de presentación. Ustedes ahí lo pueden consultar y ahorita lo vamos a comentar. Entonces dejo de presentar y pasamos pues a la presentación. Bien. Cuando le preguntaron a Ignacio de Loyola, le pusieron en una disyuntiva, le dijeron, él empezaba a hablar así de Dios con toda su altura en la universidad y le pusieron un alto y le dijeron, te tienes que definir o la virtud o las letras. Escoge. Y él dijo, pues ni madre, ay, perdón, se está grabando. Dijo, pues no es la virtud o las letras, sino que son las dos cosas y además de manera indivisible. Pues este libro es una muestra de que la virtud y las letras no pueden ni deben ser divididas, sino que forman parte de la misma realidad y que los grandes pensadores en el ámbito de la virtud han tenido siempre presente, de la letra han tenido siempre presente la virtud, es decir, el vínculo irrenunciable con el infinito, con la trascendencia, con la espiritualidad, con Dios. Aquí pues estamos en esta fiesta y primeramente nos hará favor de comentar Fernando de la Fuente. Él es licenciado en Sociología, en Filosofía y en Teología
y tiene maestría y doctorado en letras modernas. Su licenciatura es entre la UIA. Si gustan apagar sus micrófonos mientras no estemos hablando para que no haya interferencia, muchas gracias. Les decía, licenciatura en Sociología, Filosofía y Teología, algunas en la Ibero y otras en los centros de estudios de la compañía. Maestría y doctorado en Letras Modernas. Es miembro de la Compañía de Jesús, jesuita. Y actualmente es director gozamos que sea nuestro director en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana. Pues adelante, Fernando, muchas gracias. Pues buenos días a todos, a todas. Muy elocuente, como siempre, Beto, muchísimas gracias. Quisiera empezar con lo siguiente. Hace unos minutos le preguntaban a Cecilia qué opinión tenía acerca del texto, etcétera, y ella acertadamente dijo más o menos lo siguiente. Me entusiasma la posibilidad de leer, de alimentarme de este texto, etcétera, etcétera. Me gusta mucho la palabra porque entusiasmar, pues tiene una raíz profundamente religiosa, una raíz profundamente deísta, etcétera. Es llenarse de Dios, en theos, entusiasmarse. Aquel que está entusiasmado, entusiasmada, vive lleno, llena de Dios. Y me parece que es lo que ofrece precisamente la lectura de este texto. Esto para empezar. Tenemos en las manos, tenemos en nuestras computadoras este texto extraordinario, La dimensión espiritual de algunos grandes filósofos y premios Nobel. Algunas piensan que la ciencia es incompatible con la fe cristiana, porque no concuerda con distintas narraciones que ofrece la Sagrada Escritura, particularmente las narraciones que ofrece el Génesis y su relato acerca de la creación, o bien porque alguna tradición de la Iglesia no coincide con algunos de los postulados teóricos de carácter científico. En particular, la evolución gradual de los seres humanos a partir de antepasados que no eran humanos parece incompatible con la interpretación literal del Génesis, el primer libro del Pentateuco. De un tiempo a la fecha, la mayoría de los exegetas y teólogos cristianos, protestantes primero y después católicos, ha rechazado una interpretación literal de la Biblia, ya que contiene afirmaciones mutuamente incompatibles. Si nos remontamos a la historia, ya a principios del siglo V, San Agustín escribía que los cristianos, las cristianas, bueno, yo creo que él no utilizaba estos dos términos, simplemente decía, los cristianos no deben tratar de resolver cuestiones científicas con las Sagradas Escrituras. En 1981, el Papa Juan Pablo II escribió que la Biblia nos habla del origen del universo y su creación, no para proporcionarnos un tratado científico, sino para establecer las correctas relaciones del hombre con Dios y con el universo. Y con el fin de señalar esta verdad, se expresa en los términos de la cosmogonía conocida en los tiempos del escritor sagrado. La ciencia y las creencias religiosas no tienen por qué estar en contradicción. La ciencia y la religión en este caso el catolicismo, son como dos ventanas diferentes para observar el mundo. Eso me parece como fundamental. Retomo la misma idea que nos ofrecía Alberto desde esta otra perspectiva, pero es finalmente lo mismo. Quiero expresar exactamente lo mismo. La ciencia y la religión son como dos ventanas diferentes, repito, para observar el mundo. Las dos ventanas dan al mismo mundo, pero muestran aspectos diversos de él. La ciencia se ocupa de los procesos que explican el mundo natural,
las galaxias y estrellas del espacio, cómo se mueven los planetas, la composición de la materia, el origen de los organismos, incluyendo los seres humanos, etcétera, etcétera. La religión, por otro lado, se ocupa del significado y propósito del mundo y de la vida humana, la correcta relación entre los seres humanos y el Creador y entre ellos mismos, y de los valores que inspiran y gobiernan la vida de las personas. Nosotros tenemos como referente fundamental, primero, a la persona de Jesús y sus enseñanzas. Frecuentemente nos encontramos ante el siguiente reto: someter la fe, en este caso, a la fe en Cristo Jesús, a la ciencia o viceversa. A esto le llamamos heteronomía, o de declarar la total independencia de ambas en una mera paz política o tolerancia en sentido negativo, pura autonomía, cuando ambas, fe y ciencia, se refieren a órdenes distintos del ser. Recordemos que el ser humano es siempre polivalente y multiforme. No se trata, considero yo, de subordinar ni la experiencia religiosa, espiritual a la razón, ni esta a aquella. La primera actitud es racionalista, pero la segunda es fideísta. Hemos de hacer a un lado, y me parece que este es el intento de cada uno, de cada una de los autores, autoras de esta notable, variopinta compilación, traducida y adaptada por el doctor Jorge Ibáñez, por Luz Teresa Velasco Lafarga. Hay muchas personas detrás de este esfuerzo. No quiero detenerme. Sé que hay mucha gente, muchas personas que participaron en todo este proceso, pero no quiero omitir a nadie. Simplemente ahora me refiero a estos dos notabilísimos traductores. Hemos de hacer a un lado, decía, el pensamiento cosmocentrista, teocentrista e incluso antropocentrista. Hemos de hacer a un lado estos tres conceptos, estas dos realidades, para captar y apropiarnos del sentido holístico del cosmos y la interdependencia del mundo, del hombre y Dios en un pensamiento integral que no elimina en modo alguno la auténtica diversidad entre ellos y el respeto a sus leyes propias. Desde esta perspectiva, no tiene sentido enfrentar ni la filosofía a la teología, ni de manera más amplia la razón a la fe o viceversa, sino tratar de construir lo que algunos autores llaman una experiencia sapiencial. Es decir, esto es una experiencia informada en el sentido latino del término, que dé noticia, que dé cuenta, una experiencia informada. Hemos de construir una experiencia, decía, sapiencial, basada en el amor a Dios, a uno mismo y a los demás y al cosmos, tomando lo mejor de la tradición cristiana, claro está, y de las distintas alternativas científicas que favorecen el desarrollo integral del ser humano y la sociedad. Considero que ofrecer a la comunidad universitaria, a la comunidad de la Iberoamericana, pero a muchos y muchas más, a la sociedad en su conjunto, este texto, La dimensión espiritual de algunos grandes filósofos y premios Nobel, y con esto termino, desde una matriz genuinamente académica, es tarea fundamental de esta casa de estudios que se considera, por lo menos eso dice la teoría, de inspiración cristiana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Te están aplaudiendo aquí en diferentes tipos de manifestaciones tu participación. Efectivamente, la frase de la universidad es: la verdad nos hará libres, con lo cual nos apropiamos de la
frase de San Juan, y la verdad no puede ser tal si no es en un acercamiento honesto y profundo de la realidad específica con aras a la espiritualidad, ¿no? Que tiene que ver con la espiritualidad en la oración, en la acción, la acción personal y la acción profesional, de lo cual es testimonio el libro y de lo cual son testimonio Uki y Jorge, traductores. Vamos a escuchar ahora a Eduardo Garza Cuéllar, también un gran amigo y también una gran persona. Él es comunicador con maestría en desarrollo humano de la Universidad Iberoamericana, es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, es director de la organización Síntesis, que es consultores en procesos humanos, es consultor, es escritor, es un excelente promotor de desarrollo humano, de los que sí se les creen por testimonial. Y además, lo más importante, de acuerdo a lo que él nos manifestó, es contemporáneo de Mafalda. Pues adelante, Eduardo, muchas gracias. Venga, pues gracias, Fernando, por esa lección tan contundente y tan sintética. Seguramente hay muchos años de estudio detrás de ella. Gracias, Alberto, por marcar el tono pues festivo en el que se celebra una publicación de esta naturaleza. Gracias, Uki y Jorge, porque esta vocación de traductores no es solo algo que estén plasmando en esta publicación, sino que a mi juicio lo hacen con sus vidas y denota una preocupación y una vocación permanente en la vida de ustedes. Son traductores entre distintos lenguajes y personas y nos acercan a otras posibles formas de ver la vida cada que dialogamos, y esto se ve clarísimo. Además de celebrar a un presentador, a mi juicio, le corresponde dar algunas claves de lectura del texto, que hagan fácil el acceso a un texto en realidad fascinante. Es un texto que no van a poder soltar y les va a despertar su curiosidad una y otra vez. Voy a decir dos cosas que no se pueden esperar del libro, dos no claves. Primero, no se trata de, como hacen protestantes y católicos, o lo hacían en tiempos previos al Vaticano II, que es de alguna manera el fin de la Contrarreforma, el inicio del ecumenismo, pero antes se hacía mucho eso como de jugar fuercitas y decir, mira, tal persona es tan inteligente y es creyente, está de mi lado, un punto más a mi lado, un punto menos para el tuyo. Para eso no es este libro, y tampoco es un libro en el cual podamos encontrar un pensamiento total, sistematizado, pleno, académico del pensamiento de ninguno de los autores elegidos. Y sin embargo, es un texto, como he dicho, fascinante, y vale la pena preguntarnos. Yo me pregunto y intento algunas respuestas, ¿por qué es tan fascinante? Y muy probablemente lo sea, en primer lugar, porque hacer teología es hacer antropología. Es decir, cuando develamos nuestra visión frente a la pregunta fundamental, absoluta, de la trascendencia, de esto que nuestro entrañable Juan Basles llamaba la apertura a lo ilimitado, nos estamos no solo opinando, manifestando una postura frente a Dios, lo cual sabemos que siempre será limitado, sino también estamos en un espejo mirándonos y definiéndonos como seres humanos. Cuando alguien habla de algo tan íntimo, tan constitutivo de su ser persona como su fe, está necesariamente también definiéndose a sí mismo. Entonces vamos a encontrar aspectos de los autores múltiples que están allí que verdaderamente nos están desnudando una dimensión fundamental de su alma, de su ser persona. El caso de Sartre es maravilloso, ¿no? Porque cualquiera le sorprendería, conociendo un poquito lo que se suele decir sobre el existencialismo sartreano, ¿qué hace aquí?
y es cuidadosísimo el autor. Yo creo que en todos los autores se esmera, pero en este se cuida además, porque podría llegar alguien y decirle, ¿qué hace aquí Jean-Paul Sartre como creyente? Baste decir dos cosas, que en alguna de esas entrevistas al final de su vida confesaba, esto no viene en el libro, pero me lo confiesa la monomanía de mi amigo admirado escritor Nacho Solares, que alguna vez dijo, en ese libro, normalmente él hacía narrativa, pero hace libros también, hace un libro de ensayos que se llama El ser y la nada, L'être et le néant, dice, en donde puse nada, debía haber puesto Dios. También nos habla curiosamente de la personalidad de Simone de Beauvoir, que le parece que justo estas reflexiones que recoge este libro son, a juicio de ella, una traición a toda una generación. Me gusta el caso de Sartre, me gusta el caso de Wittgenstein, es, los que saben de filosofía, el segundo Wittgenstein, aquel que ya se abre a la dimensión de la trascendencia. Me gustan todos muchísimo, pero si la vez pasada cuando presentamos la primera parte de este libro, Dios y los científicos, la dimensión espiritual de los científicos, yo hice apología de mi gremio filosófico y decía, es que esa la filosofía a la que le toca, según aprendimos de Miguel Mansur, esa función arquitectónica de colocar cada verdad en su sitio en el edificio del saber. Ahora debo de confesar frente a todos ustedes que el Dios de los filósofos es terrible, es aburridísimo, es muy frío, a lo más a lo que aspira es a hacer una especie como de conclusión de un silogismo. En este libro uno se da cuenta que el Dios de los filósofos es tremendo, quizás un milímetro mejor, menos aburrido que el de los activistas, pero muy por debajo del Dios de los poetas y muy por debajo aún más del Dios de los místicos. Todos ellos, por supuesto, superiores al Dios de los teólogos académicos. Aquí afortunadamente se hace teología, pero advertí desde el inicio, no de una manera sistemática. Por fortuna, no hay un solo teólogo en el libro. Ese es un gran acierto del autor que yo quiero celebrar. ¿Por qué? Porque esos, de alguna manera, esas teologías están bien para los teólogos, pero acá hay algo que invita muchísimo más a la vida. Cerraría diciendo, ¿qué es creer? A la óptica de lo que uno ve acá, ojo, no es opinar sobre la existencia de alguien, no es opinar sobre la existencia de Dios. Yo opino que Dios existe, soy creyente. Yo opino que no existe, no, entonces soy increyente, soy ateo, soy agnóstico. No es así. Acá queda claro, desde ese Dios vivencial que nos presentan, que se nos presenta en el corazón y en las expresiones de muchos de estos autores, que creer es una apuesta existencial a la manera de Pascal, es apostar la vida, pero también es vivir la apuesta. Apostar la vida a un proyecto que se nos ofrece, pero luego vivir la apuesta y darnos cuenta que cuando uno vive esa apuesta, la vida se llena de significado y se transforma, no porque haya otra certeza que aquella de los testigos. De esos testigos estamos necesitados. Un mundo así es necesario. No existe, pero lo ambicionamos. Ese país es el que queremos. No existe, pero ya tiene ciudadanos y yo celebro hoy que Jorge y Yuki sean de esos ciudadanos de un mundo inexistente
utópico, fascinante y atractivo a más no poder, como lo es mi hermano Beto Segrera, como sé que son los que se congregan hoy aquí en torno a estos temas, en torno a estas esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu... Ya te están aplaudiendo ahí distinto tipo de manifestaciones por este mensaje de testimonio y de esperanza. Efectivamente, Uki, Jorge, Fernando, Eduardo y gran parte de los que conocemos que están aquí presentes son testimonios y esperanza de que es posible esta reintegración de este absurdo que hemos dividido y que después de habernos dividido resulta que nos fanatizamos entrando en pugnas desde distintas perspectivas que no solo son complementarias, sino que es indispensable recuperar esta armonía, esta perdida, y que este libro contribuye de una manera tan contundente a reintegrar lo que previa y absurdamente hemos dividido. Vamos a escuchar ahora bueno, por cierto, en el chat, si nos hemos sentido en algo seducidos, que estoy seguro de que sí, incluso ya con lo que hemos escuchado hasta ahorita de Fernando y de Eduardo para acercarnos a curiosear el libro, ya publiqué en el chat la liga para acceder al original en inglés, a la primera parte y a esta segunda parte que estamos presentando el día de hoy. Ya están ahí las ligas en el chat. Vamos a escuchar ahora a Mauricio López Noriega, que también nos va a hacer favor de comentar el libro. Mauricio es doctor en Letras Clásicas por la UNAM, es poeta, es ensayista, es traductor, es académico de tiempo completo del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la universidad, para honra también de la universidad. Es un excelente editor, erudito en humanismo clásico y una excelente persona con una gran calidad humana profesional también. Gracias, Mauricio. Gracias por tus palabras, Beto. Créanle, solo lo oficial. Sí, estudié en la UNAM esa cosa que mencionó Beto, pero nada más. Yo, antes que nada, pues los saludo a todas, a todos los aquí presentes. Qué bueno que nos reunimos para disfrutar de este momento en que podemos compartir una obra muy especial. Y antes que nada, me gustaría felicitar a Luz Teresa Velasco y a Jorge Ibáñez por brindarnos el fruto de su trabajo. Pues yo como traductor sé que cualquier traducción siempre es un reto, siempre hay que pensar a quién le vamos a traducir, incluso por qué queremos traducir lo que estamos traduciendo, y una serie de estrategias de traducción que pues no voy ahorita a profundizar en ello, pero pues sobre todo pues felicitar a los traductores y agradecerles este trabajo, porque de esta manera podemos nosotros pues enriquecernos con el texto de Dimitrov, de quien no voy a hablar porque creo que Jorge va a decir unas palabras acerca del autor, ¿no? Aprovecho para reclamar a Eduardo su sincronicidad mental, porque yo quería hablar precisamente de Sartre, pero no importa, voy a hablar tantito de él. Me llama la atención. Bueno, tampoco es tan increíble, por lo que diré más adelante, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantaría tomar un café con el autor, sin duda alguna, y preguntarle de dónde nació este impulso por hacer este par de libros, o este libro grande dividido en dos en nuestra versión. ¿Qué lo llevó a hacer esto? ¿Cómo seleccionó a los autores, etcétera, etcétera? Me encantaría, ¿no? Voy a mencionar cuál me parece a mí que es la mayor virtud o mérito de este texto, más allá de la selección que puede, pues finalmente algunos nos gustarán más que otros, evidentemente son bastantes, así que podemos elegir, pero a mí me parece que el mayor mérito de toda esta obra consiste en que está hecha a partir de citas de los propios autores, es decir, de los propios filósofos, de los propios premios Nobel, de los propios científicos. Son sus palabras las que nos dicen, a través de un trabajo meticuloso, sostenido, disciplinado, qué piensan cada uno de ellos. Eso me parece que es lo mejor, porque es muy diferente hablar de
algunos autores, es decir, yo pienso que ellos tenían una dimensión espiritual por tales y tales razones. No, aquí son ellos los que hablan y a mí, pues evidentemente esa es la parte que más me gusta de todas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son sus propias palabras y eso es lo que nosotros podemos confrontar con la rigurosa bibliografía que viene al final. Si queremos ir más allá de las citas que se nos ofrecen, ahí está la bibliografía, por si a nosotros nos gustara profundizar en algún autor, autora, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece lo más atractivo, además del tema, por supuesto, ¿no? Esta serie de autores es muy universal en el tiempo y en el espacio. Es otra de las cosas que me llama muchísimo la atención de un libro de este tipo. Empieza con Giordano Bruno, siglo XVI, termina en el siglo XXI, ¿no? Incluye autores europeos, 20 autores europeos, 6 autores de los Estados Unidos, de Norteamérica, 3 autores de Asia, 3 autores de África, y Latinoamérica está representada muy dignamente por el argentino Pérez Esquivel, ¿no? Hay una mujer, la Madre Teresa de Calcuta, sin duda, ¿no? Que pues vale como por 15 desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, eso sin, por supuesto, agregar a las presentes. Y el tema es la espiritualidad, ¿no? Es decir, cómo es que estas personas manifestaron su dimensión espiritual. Cuando uno ve, lo primero es, cuando uno ve la lista de autores, de autoras, hay sorpresas y hay algunas ocasiones en que no hay sorpresa. Para mí no fue sorpresivo encontrarme a Tagore, por ejemplo, ¿no? A quien gusta de la poesía de Tagore o de la producción literaria de Tagore, sobre todo la del final de su vida es verdaderamente de una espiritualidad cósmica muy poderosa, ¿no? Desmond Tutu, el Dr. Schweitzer, ¿no? François Maurrac, por supuesto que la Madre Teresa, Martin Luther King, y pues si ustedes conocen a Bashevis Singer, saben que en realidad era una persona pues creyente de una manera muy especial. A mí me encanta un libro que se llama El Mago de Lublin. Antes se leía más a Bashevis Singer, ahora ya casi no se lee, pero yo se los recomiendo mucho porque ahí dentro, sin decirlo, está por supuesto una persona que está buscando la trascendencia, ¿no? Las sorpresas quizá son más interesantes porque pues cuando hablamos de 50 premios Nobel y grandes científicos que creían en Dios, es sorprendente. Encontramos a Voltaire, ¿no? A Hume, a Rousseau, al mismísimo Churchill, ¿no? A Hermann Hesse, que aunque tenga su lobo estepario, su Siddhartha, su viaje a la India, pues su Demian, finalmente decirlo de esa manera tan categórica es sorprendente, a Wittgenstein y por supuesto a Sartre, para lo cual les voy a leer la cita que me pareció poderosísima, en la que ya hacía referencia Eduardo, y con eso me voy a apresurar a cerrar para no desequilibrar los tiempos. Dice que la National Review sobre Sartre: a lo largo de su carrera madura, el filósofo Jean-Paul Sartre fue un ateo militante. Políticamente, aunque se peleó con el materialismo marxista, su retórica era a menudo indistinguible de la caldera estalinista más pesada. Sin embargo, durante los últimos meses del filósofo se produjeron algunos acontecimientos sorprendentes. En 1980, en la proximidad de la muerte, para entonces ciego, decrépito, pero aún en plena posesión de sus facultades, Sartre se puso muy cerca de la fe en Dios, tal vez incluso más que muy cerca. La historia puede ser contada en forma breve y quizá con reverencia. Pierre Victor, un ex maoísta, compartió gran parte del tiempo con Sartre hacia el final. En la primavera de 1980, los dos habían dialogado en las páginas de la ultraizquierdista Nouvelle Observateur. Basta con citar una sola frase de lo que Sartre dijo a continuación para medir el grado de su aceptación de la gracia de Dios y de la creaturalidad del hombre. No siento que, la cita dice, no siento que soy el producto de la casualidad, una partícula de polvo en el universo, sino alguien que fue esperado
preparado y prefigurado. En pocas palabras, un ser que solo un creador pudo colocar aquí, y esta idea de una mano creadora se refiere a Dios. Los estudiantes de la rama atea del existencialismo notarán que en esta frase de Sartre renegó de su sistema por completo, de sus compromisos de toda su vida. El epílogo es mucho menos edificante. Su amante, Simone de Beauvoir, se comportó como una viuda en duelo durante el entierro. Luego publicó La Cérémonie des Adieux, en la que se volvió cruel y atacó a Sartre. Se resistió a la seducción de Victor, cuenta Simone. Después él se rindió. ¿Cómo se explica este acto senil de un traidor?, se pregunta ella estúpidamente, y añade: todos mis amigos, todos los sartreanos y el equipo editorial de Le Temps Moderne me apoyaron en mi consternación. La consternación de Madame de Beauvoir contra la conversión de Sartre. El balance está infinitamente más pesado en el lago del viejo ciego que ve. Ese final, el lado del viejo ciego que ve. Con esa breve, bueno, no breve cita, me gustaría cerrar para, pues, que les dé muchísima curiosidad. Quizá este es el más de los llamativos, de los testimonios más llamativos de los autores, pero hay muchísimos otros que, sin ser tan vistosos, son mucho más bellos, mucho más profundos, mucho más hermosos. Terminaría con una pregunta para los traductores, a ver si luego podemos hacer algo más allá en ese sentido. El título en inglés dice 50 premios Nobel laureados, digamos, and other great scientists who believe in God. Me parece que hay un punto ahí que es interesante conversar, ¿no? Que tradujo como la dimensión espiritual de, pero aquí el autor originalmente dijo algo muy fuerte, ¿no? Who believe in God. Eso es solamente una pregunta, porque yo entiendo decisiones traductoriales siempre son necesarias, y es un título muy atractivo, pero pues queda la pregunta. Yo les agradezco muchísimo a ustedes su paciencia en escucharme, y de nuevo agradezco a Jorge en lo personal por invitarme. Realmente lo agradezco muy profundamente, porque no nos conocemos tan profundamente, y para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias, Jorge, y pues con eso cierro. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Mauricio. Ya te están manifestando ahí reconocimientos y agradecimientos por tu participación, por tu palabra. Vinculando con lo que nos dice Mauricio, Uki y Jorge no son personas que exclusivamente creen en Dios o que manifiestan que creen, sino que viven en Dios. Han sabido decirle sí, pero además lo han hecho también vinculándolo de manera explícita. Jorge, con su trabajo impecablemente científico a nivel nacional e internacional. Uki quizá también desde el ámbito del arte, de la música, que aunque no lo estamos abordando explícitamente en este momento, también es indivisible la dimensión estética y artística, y además con un compromiso social contundente por parte de Uki. Vamos a escuchar ahora a los traductores, a la traductora y el traductor. Luz Teresa Velasco Lafarga, mejor conocida por todos los que la queremos como Uki, y Jorge Guillermo Ibáñez Cornejo. Uki es maestra de música por la Universidad de Guadalajara, psicóloga por la Universidad Iberoamericana y con especialidad en desarrollo humano por la misma universidad. Y Jorge es profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Química Industrial y de Alimentos de la universidad, doctor en química por la Universidad de Houston, diplomado sobre diálogo ciencia-fe, auspiciado por el Consejo Pontificio de la Cultura, es investigador nacional emérito. Es uno de los únicos investigadores nacionales eméritos, lo cual es altamente meritorio, y más aún en estas épocas que estamos viviendo, estas realidades en el CONACYT. Y además es un terrible vicioso de la Compañía de Jesús. Ambos con certeza de hablar de verdad, porque hablan desde el testimonio de lo que proclaman, actúan, viven lo que proclaman. Pues es exquisito escucharlos, Uki, Jorge. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Beto. Hola a todos. Pues yo empiezo con una parte de la
de la dedicatoria del libro que dice, bueno, de la traducción, que dice: en un mundo donde la incredulidad toma carta de ciudadanía, la voz de quienes han experimentado una perspectiva personal de la trascendencia resuena como un horizonte de esperanza. Y lo nombro ahorita por las personas a las que fue dedicado este trabajo. Y yo ahora voy a hablar de ellas, porque ellas son unas de las que su perspectiva personal nos ayuda a entender la trascendencia. He de decirles que mi querido Jorge es el motor de que estemos hoy aquí. Yo solo trato de facilitarle la vida con tantas cosas en que se apasiona y se enfrasca. Cuando estaba preparando lo que voy a decir ahora, me di cuenta de que la traducción de esta parte del libro de Dimitri está dedicada a personas que conocí desde niña, con excepción de Luis Vergara, que conocí estudiando desarrollo humano en la Ibero. Esta traducción está dedicada a mi tío Juan Lafarga, a mi hermano Luis Velasco, a mi primo hermano Eduardo Garza, a mi tío Pepe Gómez del Campo, a mi amiga Lourdes Quintanilla y a mi amigo Alberto Segrera Miranda, el papá de Beto. Ahora les platico un poco cómo fue mi cercanía con ellos. Empiezo por Juan Lafarga, quien primero lo conocí como el tío Juanito. Por él debíamos cancelar salidas con mis amigas o con los novios. Aquí está ahorita una amiga mía, Conchita, que cancelaba salir con ella por ver al tío Juanito, porque él venía a visitarnos. Después descubrí por mí misma la razón por la cual mi mamá ponía a Juan como nuestra primera prioridad en nuestro programa de actividades. Juan fue director del Departamento de Psicología cuando yo hice la carrera aquí en la Ibero. Lo primero que me dijo: aquí no hay nepotismos. Me quedé muy asombrada buscando el significado de esa palabra. Fue uno de mis grandes maestros, seguido y admirado por muchas personas en quien tuvo influencia. Luis Vergara fue director del Departamento de Desarrollo Humano cuando yo estudié la especialidad en orientación individual. Yo muy agradecida con él por su apoyo para mis estudios. Él ha tenido incidencia en innumerables áreas de la Ibero, facilitando el trabajo de muchas personas. Y para muestra un botón, les dio gran apoyo a nuestras dos hijas, Georgina y Lucía, cuando estaban decidiendo qué carrera estudiar. Recuerdo desde hace mucho, mucho tiempo que tanto Eduardo Garza como Jorge lo admiran mucho, y aunque él no lo quiera reconocer, es un lindo como Jorge. Paso a hablar de mi hermano Luis Velasco, mi ahora muy querido hermano, porque de niños peleábamos por cualquier razón imaginable. Ahora esperamos con ansia sus visitas, como mi mamá esperaba ver a su hermano Juan, para divertirnos, cantar, hacer ejercicio y tener las mejores conversaciones, donde nos sentimos escuchados y también mucho interés por escucarlo a él. Gran incidente en el desarrollo humano con su Instituto Desafío ya por 24 años. Eduardo Garza lo conocí cuando éramos niños también. Contaba chistes, era simpático. Después lo volví a ver cantando y tocando la guitarra como un primo, como un hermano. Es mi gran admiración por el trabajo que hace, lo que escribe y cómo lo presenta a otros en varias partes del mundo. Aquí agradezco a los que presentaron ahora este libro porque me gusta traducirlos.
A mi querido Pepe Gómez del Campo también lo conocí cuando niña, amigo de Juan Lafarga, llegó a ser como de mi familia, como mi tío. Persona de gran humor, grandes ideas, generoso y muy trabajador. Después, acá en la Ibero, fue el coordinador de mi carrera de psicología cuando yo estaba estudiando. Gran maestro y amigo, sigue siendo de la familia y también nos apoyó en la orientación vocacional de nuestras hijas, y misma que ahora Georgina, pues es otra psicóloga y desarrollo humano también. Georgina fue alumna de muchos maestros míos, gran influencia con la psicología comunitaria en cientos de personas. Esto es Pepe. A Lourdes Quintanilla la conocí también de niña como maestra, monja de mi colegio del Sagrado Corazón, después como colaboradora de Juan Lafarga y colega. También es como de mi familia. Gran ejemplo por su tenacidad en su trabajo, con la salud física y psicológica de muchas mujeres y también por su trabajo comunitario. A Alberto Segrera Miranda, por supuesto, también lo conocí desde niña. En casa de mi mamá había ido de trabajo con Juan Lafarga y pasó a conocer a la hermana de Juan. Muchos años después nos dio asilo en su casa junto con Pepe Gómez del Campo cuando Coque y yo nos quedamos sin la nuestra en el temblor del 85. Fue otro de mis grandes maestros en desarrollo humano. Me admiraba su entrega al enseñarnos, poniendo todo su cuidado al revisar nuestros trabajos y trabajando largas horas en los intensivos de fin de semana. Con todas las experiencias que he tenido en desarrollo humano, los estudios, congresos, trabajos, he llegado a la conclusión de que la espiritualidad no necesita tener nombre, no necesita una denominación religiosa, solamente con buscar el bien, lo bueno, en comunidad, es que la podemos vivir. Pensamos en dedicar este trabajo a ustedes por su dinamismo en la promoción del ser humano y su testimonio de fe, sin siquiera nombrar a Dios. Gracias. Sí. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es contestar a Mauricio su pregunta. Deja allí la pregunta muy clara. Mauricio, el responsable del título de este libro fue Juan Lafarga, porque yo le estaba platicando diferentes ideas que yo tenía para el título y él me dijo, la dimensión espiritual está muy bien. Entonces, bueno, pues confiando en su sapiencia fue que le dejamos ese título y el autor pues aceptó muy bien. Yo creo que en parte porque no sabe español, pero en parte porque era una cosa muy razonable finalmente, ¿no? Bueno, pues ya para cerrar aquí el asunto, yo les quiero decir que mi papel el día de hoy pues es muy agradable. Mi papel es el de agradecer. Primero quiero agradecer al buen Dios por su acompañamiento y por su fuerza motriz durante más de 4 extraordinarias décadas al lado de Uki y casi 7 décadas de mi existencia. Ya le agradecimos junto con Beto al autor que estuvo de acuerdo en que pudiéramos hacer esta traducción. Ustedes saben, como ya se dijo, que lo dividimos en 2 partes, la espiritualidad de grandes científicos, y les tengo que confesar que por deformación profesional disfruté más la primera parte que la segunda parte, no porque sea más o menos importante uno que el otro, sino porque simplemente, como diría mi mamá, siento que le hallo más a la ciencia. Segundo, quiero decirte, Beto, que no solo guiaste el evento de hoy, sino que fuiste el contacto con la entonces DESFI para promover que lo adoptara.
y nuestro gran motivador con tu fino y cálido estilo característico durante todo el proceso. Yo pensé en un momento codedicarte el libro a ti, pero al ser tú el promotor ante la DESFI, pensé que yo te podía hacer quedar mal por ponerte de juez y de parte. Pero tú sabes que estás presente en él y en nuestros corazones. Fue efectivamente un proceso muy largo. Estuve revisando desde cuándo lo empezamos y empezamos este asunto desde el 2013. Y les quiero contar una anécdota con el queridísimo Juan Basdrech, que una vez tuvimos alguna discusión por alguna razón y él al final dijo, no estoy de acuerdo, pero me edifica su perseverancia. Qué fina manera de decirnos tercos. Pues esa terquedad nos ayudó también para poder continuar con este proceso y terminar, llevar a cabo la traducción completa. Mariana Sánchez aceptó el reto como directora en su momento y Mauricio López, a quien agradecemos muchísimo su participación y la difusión de este evento, coordinó a la comisión revisora, una especie de Santa Inquisición, que felizmente lo aprobó. Fer de la Fuente, tu disponibilidad como director y como amigo ha sido siempre sublime. Ed Garza, no tienes idea de lo que te admiramos, agradecemos y queremos por tantas décadas de generosidad, de buen humor y de excelente música. Gracias también a Rosita Mainero, a Pili Erdosain, a Ale Navarrete y a nuestra hija Lucy por su amorosa dedicación al revisar varias partes de esta traducción. Muchísimas gracias también a Rosalinda Martínez, a Verónica Díaz, a Moisés Martínez de la Dirección de Publicaciones, que dieron seguimiento a los aspectos técnicos y legales y nos asignaron a Ariadne Ortega como revisora y correctora de estilo, quien resultó maravillosa. Además de las personas que ya he mencionado y de las que mencionó Uki, es muy fácil que me olvide de agradecer a alguien. Por favor, todas las personas que participaron, siéntanse profundamente tomadas en cuenta con nuestro cariño. Quisiera platicarles una brevísima y didáctica anécdota que me ocurrió en el año 2008, un año especialísimo en mi vida, porque ese año tuve la oportunidad de estar en los 5 continentes. Espero que jamás me vuelva a suceder, porque fue bastante cansado. Pero bueno, me invitaron a Perth, en Australia, a dar una conferencia, y resulta que antes de mi conferencia, dio su conferencia Barry Marshall, un médico australiano que tenía la hipótesis de que las bacterias Helicobacter pylori eran las causantes de muchas úlceras estomacales. Entonces Barry hizo diseñó una serie de experimentos con seres humanos y con animales para comprobar su hipótesis. Pero el Comité de Ética de Australia no se lo permitió. Entonces, él se hizo un cóctel de bacterias, llamó a sus amigos y les dijo, por favor, monitoreenme los diferentes parámetros porque me la voy a tomar. Se tomó el cóctel y tuvo a sus amigos de un hilo porque estuvo como una semana a punto de morirse en el hospital y finalmente la libró, ¿verdad? Y al final, con todos los datos que le dieron sus amigos, pudo comprobar que efectivamente era la Helicobacter pylori la causante de este asunto. Bueno, pues le dieron el premio Nobel de Medicina. Se los cuento para recordar a aquel joven del Evangelio que cuando encuentra un tesoro, va y vende todo lo que tiene para comprar el terreno en donde está ese tesoro. Barry Marshall apostó todo y le dieron el premio Nobel. Y ese es como el hilo conductor que yo encontré en todas estas personas que están en el libro, de que apuestan todo.
Gracias, hijo. Eso se lo digo mucho a mis alumnos. Apuesten todo por algo en lo que ustedes crean que lo trascienda, que los trascienda a ustedes. Me ha tocado conocer como a unos 20 premios Nobel. Me ha tocado tener interacción como con la mitad de ellos y me ha tocado compartir la mesa como con la mitad de la mitad. En todos he encontrado esta misma característica. Apuestan todo por algo en lo que creen. Finalmente, ya que estamos llegando al término de esta presentación, por si a alguien le sirve para resumir un poco el tema, yo quisiera leerles una aproximación que me gusta mucho a lo que es la espiritualidad. Esta es de un jesuita argentino, el padre Ismael Quiles, y dice así: la espiritualidad es esa sensibilidad especial, ese radar interno para captar el aspecto más íntimo de la realidad de la vida, especialmente de la vida humana, de las reacciones más profundas del ser humano, de su relación con los demás seres y con el mundo trascendente. Pues gracias a todos ustedes, espero que esté bien dicho así, para que nadie se sienta mal, por haberse dado un ratito para venir a escuchar cómo otros han vivido su espiritualidad y que han dado testimonio en un mundo que la necesita verdaderamente para subsistir a un nivel más humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Suki. Muchísimas gracias, Jorge. Y gracias por ser testimonio de entregarse y de apostar por aquello en lo que creen de manera integrada. Y con eso impulsarnos, jalarnos a querer hacerlo también nosotros, nosotras. No quisiéramos cerrar esta presentación, esta fiesta entusiasta, con el sentido en que lo planteaba Fernando, sin enunciar por lo menos otras personas a quienes también habremos que agradecer, entre todas aquellas que no serán enunciadas el día de hoy, como dijo Jorge, que están detrás de la presentación del día de hoy. Guillermo Alfaro diseñó el cartel para la convocatoria a esta presentación. Marina Santillán y Tony González nos apoyaron también mucho en la difusión. Muchas gracias a ellas. Y pues para cerrar, es necesario comentar que están aquí presentes Luis Velasco y Lourdes Quintanilla, parte de aquellos a quienes están dedicados el libro, además de Eduardo, y quienes ahorita mencionó también en sus agradecimientos Uki. Bienvenidos también Luis y Lourdes, qué gusto que estén también aquí. Estamos pues por cerrar. Este libro es un trabajo de un buscador de pepitas de oro. Ustedes saben, en el siglo XIX la fiebre del oro, que los buscadores se estaban felices cuando encontraban una pepita. Pues este señor ruso y Jorge Yuki son buscadores de pepitas de oro, integraron esta antología exquisita que les invitamos a que degusten. Y además ha logrado reunirnos a todas estas pepitas de oro y una que otro de barro como yo, pero estamos reunidos 48, 50 pepitas de oro gracias a trabajo, a esta labor de Jorge. Que recordemos, unidos podemos muchísimo más que a nivel individual, ¿no? Donde dos o más se reúnan, etcétera. Pero les invitamos a que degusten este libro, no con ansia de querer devorarlo, ¿no? Sino que como con los buenos vinos o como los buenos chocolatitos, es probadita por probadita, degustarla, asimilarla. Nos dice Ignacio, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el degustar de las cosas internamente. Entonces, sepamos degustar cada frasecita. No pasamos a la siguiente si no hemos asimilado en cuerpo, alma, espíritu, ciencia, virtud, fe, de lo que nos aportan cada una de ellas en lo particular. Y finalmente una advertencia. Si nos acercamos al libro, no vamos a poder renunciar a él, y si acudimos a sus frases, no vamos a quedar igual después de haber degustado, si lo hicimos honestamente cada una de ellas, que si no lo hubiéramos hecho. Es adictivo, es un libro
que genera vicio, que genera adicción y que contribuye a la transformación y que contribuye a apostar en eso, en lo que creemos. Muchas gracias, Uki, muchas gracias, Jorge, por reunirnos aquí el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta fiesta y sepamos continuar esta fiesta. Un abrazo de parte de todos nosotros a todas y a todos ustedes. Gracias infinitas, infinitas. Genial, mil gracias.